Vamos a llamar a la doctora Carolina Peixoto, si está por aquí. Buen día. Buen día. A Buen todos. día. No sé si se me Buen escucha bien. día, doctora. Se la escucha perfectamente. Yo le voy a dejar en compañía de la moderación de aquí para adelante del doctor Norberto Levington. Muy Así bien, que, muchas gracias. Norberto, cedo el espacio de presentación. Gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días, un placer conocerla. Igualmente, doctor Levitan. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que están haciendo ustedes con el tema de Bonplan? Es decir, cuáles son sus trabajos, sus intereses con respecto a Bonplan. Muy bien, doctor. ¿Puedo compartir pantalla de una presentación? Claro, claro que sí. No sé si se llega a ver. Todavía no, ahora sí. Muy bien. Mi nombre es Carolina Peixoto, como bien me presentaron. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Nordeste y trabajo también en el Instituto de Botánica del Nordeste. Y estoy a cargo actualmente, digamos, de la revista Bonplandia, que en este año justamente cumplió 60 años. Y para festejar este cumpleaños 60, hicimos un número especial justamente en conmemoración del 60 aniversario. Y la presentación que realizamos, y agradecemos este espacio al Congreso, digamos, como para exponer este trabajo que se hizo, digamos, en el número especial. Y que hay un artículo justamente dentro de ese número especial que podría ser de interés para los estudios jesuíticos justamente. Entonces, esta presentación sin dudas se realizó en forma conjunta con el doctor Keller, la doctora Silvia Ferrucci y la licenciada Puigó, y digamos, quien les habla, Carolina, todos formamos parte somos integrantes del Instituto de Botánica del Nordeste. Bonplandia, les voy a explicar un poquito, es una publicación periódica de temas científicos y justamente es considerada una de las más antiguas del Nordeste argentino. El nombre de la revista justamente es en honor a Amado Bonpland. Fue creada en agosto de 1960 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero en 1983 la facultad establece que la dirección, la administración y la publicación pase a dependencia del Instituto de Botánica del Nordeste, que es un instituto de investigación justamente dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste. Pido disculpas si hay una interferencia, pero es un vendedor ambulante, mil disculpas, que pasa, digamos, a diario por la calle, ¿no? En esta diapositiva también acompaño, donde está la presentación de la revista, el logo de nuestra revista, que está acá hacia la derecha. La imagen es una imagen que tiene 3 palmeras, y esta imagen en realidad es una ilustración que fue publicada por Alcides d'Orbigny en el año 1847 y es la primera ilustración básicamente de la flora correntina. Y por eso lo adoptamos como logo de la revista, y por otra razón muy importante es porque esta ilustración era muy apreciada por uno de los fundadores del Instituto de Botánica del Nordeste, el ingeniero Krapovica, quien ya falleció hace unos años. Entonces, como él apreciaba mucho esta ilustración en donde están 3 palmeras que viven en la provincia de Corrientes,
a él le gustaba mucho esta imagen, nosotros adoptamos, digamos, como logo para esta revista Bonplandia, la revista institucional, ¿no? Muy bien, les explico un poquito que esta revista Bonplandia habitualmente publica artículos originales sobre diversas áreas de la biología vegetal. Como ser, ahí tienen toda la descripción de las áreas, taxonomía, anatomía, palinología, etnobotánica, entre otras referidas a distintos grupos de plantas. Pero también publica artículos sobre que incluyen el estudio o investigaciones de algas, hongos o líquenes. La revista ha recibido importantes categorizaciones editoriales del Sevier, Latindex, el Dairy Plus, entre otras, y también ha ingresado desde el año pasado al ranking de revistas CIMAO. Se encuentra dentro del núcleo de revistas básicas, de revistas científicas argentinas seleccionadas por CONICET y en el Cielo argentino. En este año, justamente, en el mes de agosto, se cumplen los 60 años de creación, se cumplieron los 60 años de creación de la revista, y justamente para celebrar ese aniversario se edita un número especial en homenaje a Humboldt y Bonpland. Ahí en la imagen ustedes podrán ver, esa es la tapa de nuestra revista, del número especial básicamente, y en donde se incluyó una ilustración que proporcionó justamente uno de los autores de los artículos que se publicaron en la revista, en ese número especial. Y justamente esta es una planta ya conocida como peonia y que era una planta cultivada justamente en los jardines de Malmaison, que eran los jardines que tuvo a cargo Bonpland durante un periodo, tuvo a cargo de la administración y el cuidado de los jardines. Y justamente le gustaba esta especie, esta planta. Esta fue incluida, esta es una ilustración en una obra de esa especie, así que quedó muy vistosa y muy bonita para este número especial de la revista, digamos, Bonplandia. Bien, también decirles que este número especial incluyó 9 artículos, 8 eran originales y un artículo invitado, la mayoría de ellos realizados, escritos por investigadores extranjeros, y sin dudas abordaban diferentes aspectos de ambos naturalistas, de Humboldt y Bonpland, y también la relación que había entre ellos, ¿no? Entonces, como para ilustrar, después de la tapa, les muestro hacia la izquierda en esta diapositiva el índice de esos trabajos que se incluyeron justamente en el número especial, y también no quiero dejar de mostrar todo el equipo que conforma, eso está en la imagen hacia la derecha, todo el equipo de investigadores, personal que integra la revista Bonplandia. Sin duda, para el número especial estuvimos a cargo 2 directoras, las 2 pertenecemos del Instituto Botánica del Nordeste. Hay un comité editorial conformado por investigadores del Instituto Botánica del Nordeste, pero también de otras universidades o instituciones de investigación que hay en el país, y asimismo contamos con la ayuda también de una editora extranjera. Hay un comité científico, sin dudas, integrado por especialistas en diversas temáticas de la biología vegetal, son nacionales o extranjeros, y también contamos en la revista con editores, con el gran apoyo de editores técnicos y colaboradores, quienes se ocupan, los colaboradores del diseño web y del canje y distribución de la revista. Esto como para hacer mención que es un gran equipo, ¿no? En esta revista.
Y en este número especial contarlos un poquito brevemente sobre los artículos que fueron incluidos, digamos, en ese número especial. Este primer artículo fue redactado por investigadoras de Paraguay. Sin duda ellas ponen énfasis, digamos, sintetizan el estado actual del conocimiento sobre Aimé Bonpland que hay en Paraguay, donde Bonpland estuvo por cerca de 10 años en Paraguay y sin duda tuvo una labor, desarrolló un trabajo como botánico, taxónomo y además con un gran interés por, digamos, estudiar la utilidad de las plantas, ¿no? Eso destacan estas investigadoras en su artículo. Así, otro artículo, por ejemplo, desarrollado por dos investigadores acá de la Universidad Nacional del Nordeste, precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Agrimensura. Ellos trataron en su artículo, enfatizan sobre todo en la revalorización de la historia natural a partir del legado, digamos, de la obra de Humboldt y Bonpland. Otro investigador de la Universidad de La Rochelle, justamente, él describe el contexto histórico-científico que rodea todo ese periodo que Bonpland se vincula con América. O sea, ya sea en el periodo de la gran expedición americana junto con Humboldt, o bien posteriormente, cuando transcurre desde que Bonpland parte de Francia en 1816 hasta que está en Sudamérica en 1858, cuando él fallece en la localidad que en ese momento, en la localidad Santa Ana, pero que actualmente es la localidad conocida con el nombre de Bonpland y que es perteneciente al departamento de Paso de los Libres de la provincia de Corrientes. Entonces, él aborda describe el contexto político-científico en esas etapas de que se relaciona Bonpland con América. Una profesora de España, Profer Lesker, sin dudas da una visión global de cómo se perciben ambas figuras actualmente, así como también cómo es su legado científico en la actualidad, ¿no? Tres investigadores, Anconatani, Riavis y Wagner, pertenecientes al Museo de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez, que pertenece a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ellos en su artículo relatan sobre el archivo Bonpland justamente que se conserva en el Museo de Farmacobotánica. Y es un archivo que consta de más de 2.000 documentos, entre ellos cartas, también algunos diarios de viaje junto con descripciones biológicas. Son documentos valiosos, describen también un poco el estado en que se encuentra y cómo es el proceso como para restaurar aquellos documentos que se ven afectados por el tiempo o por los factores que a veces inciden en la conservación, ¿no? Así que ese es el artículo de estos tres autores. Un historiador de la Universidad de Múnich, Frank Holl, justamente describe el trabajo, es muy interesante porque describe el trabajo que realizaron complementariamente Aimé Bonpland y Alexander von Humboldt durante esta expedición americana y sin duda también
digamos, relata un poco la relación posterior a ese viaje. Entonces, este otro artículo del historiador David Guevara, sin dudas muestra un poco, expone sobre unos archivos Bonpland que se encuentran conservados en el Museo de Historia Natural de París y que contiene básicamente registros geológicos del área de la zona de Islas Malvinas y Tierra del Fuego de en la República Argentina, ¿no? Otro artículo, este es un artículo invitado de dos investigadores de Ginebra, en donde tratan justamente, relatan la cooperación, el trabajo también que realizaban los dos hermanos Gouchat-Bonpland. Sin duda uno fue conocido, pero acá se destaca la labor del otro hermano, cómo trabajaban complementariamente y también cómo sus aportes incidieron luego en las ciencias naturales a nivel local, a nivel regional e incluso mundial. Y este artículo finalmente lo dejé al final porque, y sin duda es el artículo original final del número especial de la revista, ¿no?, que trata sobre el Atra floresta americana, Bonpland 1850, la identificación de las plantas de la materia médica misionera de Pedro de Montenegro. Este artículo es el más voluminoso del número especial, sin duda, porque es, digamos, acá se hace un abordaje interdisciplinario de esta obra que está fechada en octubre, en Montevideo, octubre de 1850. Como verán, hay varios autores que intervinieron para la redacción de este artículo. Y acá detenerme un poco en explicarles que la obra original se encuentra, por eso esa ilustración que también está en el artículo de la ficha técnica, porque es una obra que se encuentra conservada en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo en Quito, Ecuador, en la Biblioteca Nacional en Quito, Ecuador. Entonces, es una obra que consta de 132 láminas y que están acompañadas por un índice justamente de las figuras que tiene 13 fojas y es un manuscrito de Bonpland. Bien, entonces esa es la ficha de la obra original. Sin duda hubo un gran trabajo, un laborioso trabajo diplomático por medio del cual han trabajado principalmente la primera autora, Aurora Arbelo, quien les llevó varios años de trabajo diplomático para tratar de conseguir la copia digital de esta obra, con el objetivo de ponerla en valor justamente a través de una publicación y mejor aún en la revista que hace, digamos, que hace honor al nombre, hace honor a Amado Bonpland, ¿no? Entonces, de esta manera se convocó a diversos investigadores, como ustedes verán, de instituciones, de universidades nacionales, de institutos de investigación, de instituciones públicas, como para conformar un equipo de trabajo y hacer un abordaje interdisciplinario de esta obra, que sin duda tiene su valor científico e histórico, ¿no? Y el artículo comprendió básicamente la presentación, las características, cómo se obtuvo, los trámites que hicieron para conseguir esa versión digitalizada, esa copia digitalizada del documento. También han participado algunos autores
en elaborar todo el contexto histórico que reinaba, digamos, durante ese periodo en que se originó esta obra, ¿no? Eso lo realizó el investigador Cerruti junto con David Guevara y también junto con Melina Riavis, que recién también la nombré en un artículo que escribieron en el mismo número especial, en este mismo número especial, y pertenece al Museo de Farmacobotánica. Entonces, también de esa obra lo que se hizo es la transcripción y la traducción al español, que lo realizaron investigadores del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el IGI, más conocido como IGI, que también tiene dependencia UNE con ICEP, y digamos fue un gran trabajo sin duda, porque la tarea de transcripción y traducción, porque las láminas tenían, como ustedes pueden ver en esa imagen, palabras en español, en guaraní y tupí a veces. Y también en el índice de los dibujos había palabras escritas en latín y en francés. Sin duda fue una gran labor traducir y bueno, también actualizar los fitónimos al guaraní, que lo hicieron personal de la Dirección de Idiomas de la provincia de Corrientes, y también se hizo una gran labor en cuanto a las actualizaciones de las identificaciones de la planta de la obra del jesuita Pedro de Montenegro, y también algunas afiliaciones de aquellas plantas que fueron identificadas por Bonpland a partir de la materia médica misionera. Esto desarrollado por investigadores de la Universidad de La Plata, un investigador, Pablo Stampela, y el investigador también que es parte de esta presentación, el doctor Keller, que forma parte también de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces, sin dudas, esta obra tiene su valor, como dije anteriormente, científico, histórico, y también tiene sus puede tener sus aportes en futuros estudios jesuíticos, botánicos y farmacológicos. Entonces, a modo de ilustrar, solamente también mencionar brevemente, ilustrar con esta parte, una pequeña sección puse de la imagen de una tabla que en el artículo en realidad ocupa 16 páginas, pero tiene esa extensión porque en esta tabla se trató de sintetizar lo que se transcribió de la obra, del manuscrito, del Atlas, que está señalado en la tabla de color gris, y por otro lado también se incorporaron columnas que están en color blanco, que es la información que surgió a partir de este estudio interdisciplinario, ¿no? Carolina, ya estamos en la hora. Sí, para ilustrar nomás las láminas, una foto de la lámina, de las 135 láminas que tenía el manuscrito, y el índice de los dibujos manuscrito de Bonpland, ¿no? Muy bien. Y por esto, digamos, Bonplandia ha recibido muchos reconocimientos, sobre todo declaraciones de interés educativo, legislativo y municipal. Les dejo el enlace de la revista, la dirección electrónica de la revista, y pido disculpas si me extendí un poco en la exposición, y le doy las muchas gracias a todos por la atención en nombre del equipo de la revista Bonplandia. Pido disculpas nuevamente por las interferencias que hay, tengo un perrito acá al lado, así que esta virtualidad nos mata un poco, ¿no? Espero que les haya sido útil, digamos, la difusión de este número especial, que sin duda es ese
artículo referente al Atlas Floresta Americana, que es una obra casi inédita de Bonpland, tenga su valor, ¿no?, a futuro y pueda ser utilizado en estudios jesuíticos, como lo dije, farmacológicos y botánicos, ¿no? Le agradecemos mucho su exposición, Carolina. Vamos a ver si hay preguntas sobre su exposición. Si deja de compartir la pantalla, nos ayuda a que podamos visualizarlo a todos. Si hay alguien para Lorena Salvatelli, estás para hacer una pregunta. Sí, quería saber cómo podíamos conseguir el número de la revista, si es online o... Está justamente en esa dirección web que puse, no sé si tuviste, o directamente en Google, si puedes poner sí, revista va a ser más fácil. La primera dirección que sale te direcciona a una dirección RIUNE, que es el de Ajá. revistas de la UNE, digamos, forma parte de Bonplandia de revistas de la Universidad Nacional del Nordeste, y ahí están, vos podés visitar todos los contenidos de la revista, el que fue publicado, y también de años anteriores, ¿no? Sí. Y bueno, muchas el gracias. mail, no, de nada. El mail también, no sé si pudieron copiar. Quieren que ponga nuevamente esa parte y ponga un ratito con el permiso. Lo pasamos por mensajes, lo Bueno. agregamos como la circular de la gacetilla. Gracias, Carolina. Perfecto. O lo paso acá por el chat también. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Le voy a hacer yo una pregunta, Carolina. Sí. Sí, doctor. Conozco la colección de documentos de Bonpland que está en la Facultad de Farmacia acá en Buenos Aires. Sí. ¿Hay algún trabajo publicado sobre el análisis de los documentos que tengan que ver con las misiones jesuíticas? La verdad, yo no estoy al tanto, doctor, por el área en que me desempeño, pero sin duda yo creo que usted puede encontrar en el artículo que yo justamente les comenté de los investigadores Anconatani, Riavis y Wagner, que ellos son del Museo de Farmacobotánica. En el artículo publicado en Bonplandia figura la dirección de mail de estos investigadores y usted podrá escribirle y seguramente le responderán, doctor. Doy por seguro. Así que va a tener que visitar el contenido de la revista. El último número. Muy bien, muchas gracias. No, de nada.